Estás conectado en www.dcradio.gov.co. El contenido y la información del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. Con otros sentidos. Participación ciudadana por una sociedad sin límites. Buenas tardes, una vez más bienvenidos a su programa Con Otros Sentidos en DC Radio. Hoy con una invitada muy especial, ya nos va a decir su nombre y se va a presentar, hablando sobre el tema de discapacidad y educación. Hoy con nosotros, como les decía, a la mesa de trabajo y a la querida audiencia, Marcia Márquez. Marcia, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a todos, muchas gracias por invitarme al programa. Bueno, Marcia, cuéntanos un poco de tu experiencia laboral, de tu experiencia académica. ¿Desde hace cuánto estás involucrada con el tema de discapacidad? Hace 9 años inicié con el trabajo de abordar el tema de la educación inclusiva en el colegio a partir del trabajo que realizo como equipo de apoyo, parte del equipo de apoyo en un colegio del distrito ubicado en la localidad de Kennedy. ¿Cómo se llama el colegio? Colegio de las Américas. Ok, perfecto. ¿Y allí el servicio es para estudiantes con qué tipo de discapacidad? Discapacidad cognitiva, síndrome de Down. ¿En este momento estás en compañía de alguien más? ¿De tu compañera? Sí. No, en este momento no nos encontramos en el mismo lugar. Ok, teníamos 2 invitadas para el día de hoy, la otra persona no pudo asistir finalmente. Pero vamos contigo, Marcia, perfecto. Nos decías entonces que trabajas en el Colegio Las Américas, en la localidad de Kennedy, para estudiantes con discapacidad cognitiva. Y durante estos 9 años que has estado allí en el colegio, ¿cuáles han sido tus experiencias más significativas con los estudiantes? Creo que la primera experiencia significativa ha sido el reconocimiento de esos otros que a veces uno desconoce en lo cotidiano, esos otros con otro tipo de capacidades diferenciadas que uno en lo cotidiano a veces no conoce o no reconoce, porque digamos en sus círculos cercanos hay personas que tengan particularidad, y el llegar a este espacio le genera a uno una cierta sensibilidad también a abordar este tema, pero no solamente abordarlo, sino trabajar con los niños también. En mi caso, por ejemplo, he trabajado desde una comparsa que se llama Comparsa por la Diversidad y el Medio Ambiente, una comparsa que llamamos así y que no llamamos comparsa de la discapacidad, porque no consideramos que deba señalarse a ese otro desde la minusvalía, sino desde las capacidades. Entonces, por eso, hemos empezado a trabajar también desde alguna serie de proyectos que abordan las capacidades, sino las discapacidades en los estudiantes y que permiten no solamente que nosotros empecemos a tener, un abordaje distinto desde el aula, sino también la posibilidad de que otros estudiantes que están en el mismo programa puedan conocer de manera más cercana esas situaciones particulares de otros estudiantes. ¿Sí? Entonces también entra uno a reconocer cómo dentro de los mismos estudiantes empiezan a haber empatías, cooperación, cuando por ejemplo hay chicos en nuestro programa que también tienen discapacidad cognitiva pero asociada con discapacidad física. Entonces, ¿cómo empiezan a trabajar estos estudiantes que no tienen ninguna discapacidad? Marcia. Hablar del tema de discapacidad, sino de capacidad, pero pues como para que quede un poco claro, de estudiantes con y sin discapacidad. También cómo se empiezan a vincular las familias en este espacio es muy, muy importante en el escenario educativo, que como comunidad educativa empecemos a reconocer a esos otros, que esos otros también somos nosotros, ¿no? Un poco hablando desde la postura de Clear también, que menciona cómo esos otros también somos nosotros, porque nosotros también somos diversos, todos somos diversos. Entonces en esas diferencias
o en esas diversidades también nos encontramos nosotros. Muchas gracias. Para la audiencia se nos fue la señal 5 segundos, pero nos venías diciendo, Marcia, nos venías compartiendo una experiencia que desarrollas en el colegio donde tú trabajas, con niños, niñas, jóvenes con discapacidad cognitiva, algunos con discapacidad física asociada, y nos comentabas de un festival que se viene realizando. En ese festival decías, hay un abordaje para potenciar ciertas capacidades. ¿Qué capacidades son las que potencian allí en este programa? Contextualizando un poco lo que te digo, se perdió la señal durante algunos segundos. Pues bueno, buscamos primero que los mismos estudiantes reconozcan sus capacidades, también el trabajar la socialización y el quitar también esas barreras que se dan en términos emocional, en términos sociales, también esas barreras sociales que se generan. Y también trabajamos mucho desde el concepto de la neuroplasticidad y también hacemos algunos abordajes desde las inteligencias múltiples. Sí, y desde que tú iniciaste a trabajar en este colegio a la fecha, ¿qué cambios has notado en relación de la educación a la discapacidad? ¿Avances, procesos, retrocesos? ¿Qué hay en tu experiencia? Reconozco que hay avances, sin embargo, aún son muy escasos. Frente a toda la propuesta que se genera a partir del decreto 1421 del 2017, aún nos falta mucho. Y pues digamos que un poco para contextualizar en dónde estoy, yo trabajo en aulas diferenciales. Aulas diferenciales son unas aulas que se encuentran dentro del colegio, pero que son dirigidas exclusivamente a estudiantes en condición de discapacidad, o bueno, con discapacidad en el colegio, y que atiende a 15 estudiantes por aula. Hay una docente educadora especial y un grupo, un equipo de apoyo que también está inmerso en este trabajo. Esto en cuanto a las aulas, pero también trabajamos desde el programa de inclusión para que los estudiantes que tienen mayores habilidades puedan desempeñarse en aula regular, pues digamos, en los aprendizajes que se dan en ese espacio. Pero lo que se evidencia es que sí hay una gran diferencia entre aula diferencial, que somos nosotros, con un programa dirigido a estudiantes ya con una discapacidad un poco más compleja, y los estudiantes que se encuentran en aula regular. ¿Por qué lo menciono? Porque pues nosotros, digamos que ya sabemos que estamos dados a los estudiantes, viene un proceso que no solamente se ha dado desde hace 9 años, sino como hace 20 años en el colegio donde yo me encuentro, y ya, digamos, las docentes conocen y trabajan al ritmo, de acuerdo a los ritmos de aprendizaje de los estudiantes, pero en el caso de aula regular, reconocemos no solamente en el colegio, sino en otros colegios, porque se ha logrado generar diálogos a partir del tema de inclusión educativa, y es reconocer que muchos docentes todavía sienten que no logran reconocer cómo trabajar con los estudiantes, que les cuesta, que no tienen las herramientas suficientes, y que si bien ya ha habido, digamos, una mayor aceptación hacia los estudiantes, porque hubo resistencias de parte de docentes y muy pocas de parte de estudiantes, aunque también se da, sí se reconoce que hay deficiencias en términos de cómo abordarlo. Ya empiezan las preocupaciones de los docentes en cómo puedo abordar a este chico cuando yo tengo 43 estudiantes más en el aula, cómo puedo hacer un trabajo personalizado con este estudiante, cuántas temáticas que debo abordar, y que si bien se trabaja con la docente de inclusión, la flexibilización curricular no es suficiente para abordar, digamos, o para potenciar las habilidades en los estudiantes en términos pedagógicos. Entonces también es un gran reto, y pienso que se requieren más transformaciones en términos educativos, no solamente para que los docentes logren
avances significativos en sus estudiantes, sino también pienso yo que también hay una necesidad desde la forma en que se tienen planteadas las aulas, ¿no? Porque también 43 estudiantes impiden muchísimas cosas. Entonces el tema de la cobertura educativa, sí, que la cobertura educativa es ampliar el grupo de estudiantes en una aula. Creo que no es por ahí, pensaría yo. Digamos que hay que mirar en cómo se reduce la cantidad de estudiantes por aula, de modo que sí puede hacerse un trabajo un poco más personalizado, pensando en esos otros chicos, ¿no? Y no en los chicos que los dejamos en un aula y que siguen sin avanzar en su proceso educativo, porque a veces no se tiene el tiempo ni las condiciones, sino cómo realmente ofrecemos una educación de calidad atendiendo a las necesidades de los estudiantes. Aún nos falta mucho, creo yo, pero vamos en el camino, ¿no? Ya hay muchos profesores comprometidos con este proceso, pensándose la forma de hacer una educación inclusiva, pertinente, de calidad para los estudiantes, pero también reconocemos que hay limitantes. Nos decías que hay unas aulas especializadas para la atención de estudiantes con discapacidad. En esas aulas hay docentes especiales o de educación especial y un equipo. Nos comentabas, ese equipo es interdisciplinario, ¿cierto? Un equipo de profesionales de diferentes ramas, de diferentes campos del saber. Y precisamente a propósito de eso que nos compartías, de la dificultad de poder hacer un proceso educativo por todo aquello que ya nos decías tú anteriormente, ¿cómo ves el proceso de implementación del decreto 1421 del año pasado, teniendo en cuenta que el decreto nos dice que cualquier colegio debe estar en la capacidad de atender personas con discapacidad, estudiantes con discapacidad? Sin embargo, sabemos que hay algunos colegios que cuentan con los recursos financieros, humanos, tecnológicos, técnicos, profesionales, pedagógicos, etcétera, etcétera, que se les facilita un poco la labor. ¿Cómo ves tú esa implementación? ¿Que puede ser viable, no tan viable, o qué le haría falta a los colegios para poder atender y ampliar la cobertura para estudiantes con discapacidad? Bueno, creo que, como lo dije, hay algunas cosas que han favorecido este proceso de implementación del decreto. Y pues digamos han habido en los colegios ya una difusión en torno al decreto, pero falta mucho, porque también reconocemos nosotros, y lo hemos conversado con algunas compañeras, que en algunas ocasiones se concentra digamos la recepción de estudiantes en algunos colegios, y en otros colegios todavía, a pesar del decreto, no se ha dado, digamos, la apertura a este proceso, ¿sí? Entonces, por ejemplo, colegios como el nuestro, que ya lleva un proceso bastante largo en términos de pues, inclusión educativa, es donde más se recepciona a estudiantes, y se evidencia también que hay en otros donde a veces dicen, no, en ese otro colegio que es el especializado, donde están los recursos humanos y demás, es donde a ustedes los pueden atender de mejor manera, ¿sí? Entonces, siento que todavía hace falta, a pesar de que los colegios, los rectores, los docentes conocen de este decreto, aún hace falta que algunos colegios se incorporen a la propuesta, pues a la implementación del decreto. Y respecto a la educación superior, ¿qué piensas que se puede facilitar, o qué hay que hacer, falta por hacer, o qué se ha dado para la población con discapacidad en las universidades, teniendo en cuenta que hace poco hay una política de inclusión educativa e intercultural, y también teniendo en cuenta que hay un fondo del ICETEX especial para personas con discapacidad para que puedan cursar carreras de pregrado? Digamos, son dos avances que se vienen allí presentando. ¿Pero qué piensas tú que es necesario pensar, o que ya está y hay que fortalecer para que muchas más personas con discapacidad accedan a la educación superior? Pues mira, yo creo que en el caso de los estudiantes con los que nosotros trabajamos, que son estudiantes con discapacidad cognitiva, es complejo pensar en el ingreso a la universidad, justamente porque
digamos, por el mismo diagnóstico, ¿no? Una discapacidad cognitiva, en el caso de nosotros moderada, hace que pues los estudiantes no puedan, digamos, tener acceso a ciertas posibilidades educativas por su propio diagnóstico, cosa distinta pues de los estudiantes que tienen una discapacidad leve. En términos de las discapacidades sensoriales es otro el tema, y pues hasta donde lo hemos investigado, que ha sido poco, digamos que no aún no es un área que maneje mucho el tema de la educación universitaria y el enfoque inclusivo, con enfoque inclusivo, pues lo que podría decir es que pues algunas universidades sí efectivamente han empezado a generar alguna serie de recursos, a generar programas para el ingreso de estudiantes a sus aulas. Sí se ha dado en algunas universidades, pero no podría decirte exactamente en cuántas universidades ni cómo se está dando, porque es un proceso que en este momento sí conozco mucho más del trabajo de inclusión educativa en colegios distritales. Claro, es un tema muy nuevo. Claro, hace poco se está hablando de esa política para aplicar a todas las universidades de inclusión y aceptación de las diferencias de la diversidad. También ese fondo del ICETEX hace poco se está conociendo esta convocatoria. Por supuesto, es interesante y es importante estos avances que se han venido presentando, pero a mí me queda una duda. ¿Es posible que una persona con discapacidad cognitiva leve, moderada, como tú lo mencionabas, acceda a la universidad, no sé, a carreras de música o de artes plásticas o artes escénicas? ¿Existe esa posibilidad? ¿Hay investigaciones o hay estadísticas? O sea, ¿o conocen experiencias que puedan acceder estudiantes a esas carreras? Pues sí, yo creo que existen las posibilidades, sobre todo para ese tipo de carreras más dadas hacia el arte. Hay chicos con muchísimos talentos, pero también yo con el pero. Y es que, por ejemplo, lo digo en términos de mi colegio, nosotros no tenemos docentes de educación física, docente de música, docente de artes plásticas, docente de teatro. No tenemos la posibilidad tampoco de acceso a docente de informática. El docente de informática, por ejemplo, solamente dicta clases en primaria y para nosotros está restringido el acceso al área de sistemas, por ejemplo. O no contamos con los docentes que te manifiesto, que trabajan todo el tema de arte, pues ¿sí? Parámetros, son muy pocos estudiantes y por tanto pues no que incluye estudiantes de primaria preescolar, o sea, uniéndolos todos, el parámetro no permite que se contrate a un docente de esas áreas. Entonces pues digamos que ahí hay posibilidades, y yo creería que hay posibilidades para los estudiantes en condición de con discapacidad cognitiva, pero para esas áreas, pero que aún se requiere mucho trabajo desde el colegio para incentivar todas esas habilidades en los estudiantes. Como yo te decía hace un momento, yo trabajo con el tema también de una comparsa, pero lo hago de manera voluntaria, en momentos extras a mi tiempo, un poco desde la intuición y el amor por este tipo de propuestas, pero no, digamos, como si fuese una docente especializada en este tipo de áreas. Entonces, sí creo que hay una deficiencia y hay una oportunidad de acceso a ese tipo de carreras para nuestros estudiantes, pero una deficiencia que se da desde los colegios, porque las habilidades son necesarias que se fortalezcan desde muy pequeños. Marce, muchísimas gracias por haber estado en el programa. En un minutico, ¿qué mensaje le dejas a la audiencia? Bueno, un mensaje. Creo que hay que pensar en el otro como si pensaras en ti mismo. Hay que entregar lo mejor a esta sociedad, porque esta sociedad requiere de que todos estemos adentro y que ninguno se quede por fuera. Marcia, muchísimas gracias una vez más por aceptar esta invitación, por estar en DC Radio
del Instituto Distrital de Participación y Acción Comunal. A la audiencia, muchas gracias por escucharnos. Hemos llegado al final del programa. Y una vez más, muchas gracias por estar aquí. Con otros sentidos. Participación ciudadana por